Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga. Amigos y hermanos, un saludo de parte de su amigo Sony desde Panamá hacia el mundo entero. Un saludo de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera desde Panamá. Saludamos a todos los hermanos que se reúnen en sus casas durante la semana o este fin de semana, ya sea en vivo o en diferido. Vean estos programas, son importantes para el crecimiento espiritual de cada uno de ustedes. Es importante que siempre analicemos las escrituras a la luz de la Biblia. Vemos noticias también y vemos muchas cosas que ocurren y que son las señales las cuales fuimos advertidos, porque nuestro Señor Jesucristo cada día está más cerca su llegada. El rapto de la iglesia es inminente y tenemos puros temas aquí en este canal que son proféticos, temas proféticos, los cuales siempre hacemos hincapié en que tenemos que revisar lo que dice la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Aquí no vendemos nada, no hacemos mercadería de la palabra de Dios. No solamente nos interesa que nos prestes tus oídos por una hora y te lo regresamos. Claro que a veces nos extralimitamos más de una hora, pero eso no es siempre. Pero es importante que pongas atención, anotes y te suscribas en el canal y le des tu like. ¿Y por qué digo esto de dar like? Porque parece que a la plataforma así funciona. Entre más like le dan al video, estos videos le llegan a más personas en forma automática. Así que no monetizamos video ni nada de estas cosas, no hacemos mercadería de la palabra de Dios. Así que por negocio aquí no se hace nada de esas cosas. Aquí nos interesa que tú conozcas la palabra de Dios. Así que ponga atención. Estamos en tiempos difíciles, momentos este mes de enero 2024, de los cuales están dándose muchas noticias alrededor del mundo. Muchas cosas están ocurriendo, así como el calentamiento global y sus reacciones, como en el polo inverso, que es el congelamiento que está viviendo, por ejemplo, ahora en Norteamérica, y así áreas que se dan grandes inundaciones hacia el sur, así como grandes explosiones de violencia a nivel de Sudamérica se están dando, como en Ecuador, y todo esto que está conmoviendo a la comunidad cristiana, como los ataques a diferentes líderes religiosos, líderes pastores, los cuales han sido también incluso algunos asesinados. Y este no es noticia nueva, esto ha ocurrido de siempre, pero cada día se hace más intenso, más continuo. Y claro, el enemigo sabe que le queda muy poco tiempo. Así que pongamos atención, hermano, pongamos atención. Conocemos, le hemos mencionado así rapidito la noticia, pero que acá estamos hablando de algo muy interesante. Vamos a hablar de cosas bonitas hoy. Hoy tenemos el tema la esposa y los invitados en la gran tribulación en la tierra. Recordemos que en la semana pasada estuvimos hablando sobre este periodo de la tribulación y la gran tribulación. Así que le vamos a dar algunos pincelazos ahí, un repaso de ese tiempo de tribulación que nuestro Señor Jesucristo nos advirtió que se iba a dar en la humanidad. Pero vamos a ver estos dos escenarios. Mientras que en el escenario del cielo se vive la boda de los corderos, la cena de la boda del cordero, en la tierra se va a dar la gran tribulación en la tierra. Así que comencemos sin más dar vuelta. Así que vamos a anotar ahí. Recuerda, llama a toda tu gente, siéntense, pónganse cómodos y pongamos atención a lo que nos tiene la palabra de Dios del día de hoy. Hoy tenemos que hablar sobre la tribulación y vamos a hablar también del escenario que se dará ya, los invitados en el cielo. Así que vamos a comenzar repasando un poquito de la semana pasada. En cuanto al tema de la tribulación, es necesario siempre completar el juicio sobre la nación judía, en el cual su juicio se va a endurecer, su corazón se endurecerá y no creen en el Mesías verdadero, en el cual nosotros creemos, en Yeshua, Jesús, Jesucristo. El regreso de la nación judía de Babilonia no quitó nunca este endurecimiento en el corazón de la nación israelita, sino que culminó en un rechazo nacional de su Mesías. Y podemos buscar citas bíblicas ahí que nos puedan anunciar sobre este tema.
Y vamos a buscar en el libro de Isaías, capítulo 6, del 9 al 13, así como del 24, del 1 al 6. Y en Juan, vamos a anotar ahí, capítulo 12, del 37 al 41. En el libro de Romanos también, del 11, del 7 al 10. Ve anotando toda esta cita bíblica y vas leyéndola en tu casa con calma. Es más, uno de los propósitos de la tribulación va a ser llamar a la atención, captar la atención de muchas personas, de lo cual van a llegar a los pies de Jesucristo. Y muchos se van a convertir, claro, se convertirán, pero tendrán que morir. Este propósito es limpiar la tierra de la gente corrupta, incluyendo a los judíos rebeldes y los gentiles incrédulos, con el fin de establecer entonces el reino mesiánico. Recordemos que hay citas bíblicas de lo cuales podemos hablar ahí en el libro de Isaías 11:9, capítulo 13, verso 9, capítulo 24, del 19 al 20, el libro de Ezequiel 20, del 33 al 38, capítulo 37 de Ezequiel, verso 23. También tenemos el libro de Zacarías, donde puedes buscar el capítulo 13, verso 2, capítulo 14, verso 9. Y el libro de Mateo 25, del 31 al 46. Ve anotando las citas bíblicas, porque aquí citamos mucho la Biblia. Aquí hablamos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no en base a lo que yo diga. Si todo lo que yo digo, tú te lo crees, estás haciendo mal, tienes que buscarlo y compararlo con lo que dice la palabra de Dios. Siempre hay que escudriñar y retener siempre todo lo bueno. Los términos que describen este término de periodo de la gran tribulación, como lo hemos descrito, hay muchos nombres de los cuales se le puede denominar, y aquí voy a citarte los nombres que puedes encontrar, como dolores de parto. Ahorita mismo estamos viviendo eso. No es la tribulación y la gran tribulación. Puedes buscar en el libro de Isaías, capítulo 21, verso 3, también el capítulo 26, del 17 al 18, también el capítulo 66, verso 7, en Jeremías 4, 31, también en el capítulo 30, verso 6, y en Miqueas, capítulo 4, verso 10. También se le conoce también ese tiempo de la tribulación, la gran tribulación, el día del Señor, que puedes buscar en la palabra de Dios, así como te lo estoy mostrando en este cuadro, para que lo vayas anotando y no te me distraigas mucho. También se le puede llamar el día grande y terrible, como dice en Mateo 4:5. Otro nombre, el día de la venganza, como dice Isaías 34:8, o capítulo 35:4, o Isaías 61:2, 63:4. El día de la ira del Señor, Sofonías 2, del 2 al 3. Día de la destrucción, así lo podemos ver. El día de la calamidad, el día de indignación, día de azote. ¿Qué tiempo se le espera a la humanidad? Algo que nunca ha ocurrido jamás. Mientras que aquí en la tierra va a estar en confusión, y todos estos títulos que se le llama a ese periodo en forma específica, la tribulación y la gran tribulación, se le conoce también como la ira que ha de venir, el gran día de la ira de ellos, la ira de Dios, la ira del Cordero. Son temas, son títulos, pero no le llega a todo lo que va a ocurrir en ese momento, porque es algo que nunca jamás ha ocurrido y ni ocurrirá más. O sea, es algo fuera de serie, sin calificativo. Van a ser tiempos bien horribles. Mientras que en la tierra se vive el escenario de la tribulación y la gran tribulación, en el cielo estaremos celebrando, recibiendo los galardones con Cristo, las coronas, la cena de la boda del Cordero. La boda del Cordero. Un escenario totalmente diferente comparado a lo que va a ocurrir acá en la tierra. Destrucción, caída de meteoritos, contaminación del agua, envenenamiento del agua. La conversión del agua también, aguas amargas que van a envenenar a los seres humanos, nocivas al ser humano. Este tiempo se le va a conocer también como la hora de la prueba, como dice Apocalipsis 3:10. También la tribulación, tiempo de tribulación, que es el tema, el título más común que hemos escuchado. Va a haber destrucción total de la humanidad por el calentamiento, la caída de las estrellas, que no es más la caída de meteoritos. La gran tribulación.
He conocido así esa segunda mitad de ese periodo de los 7 años, que está muy próximo a comenzar. Y comenzará una vez que se dé el rapto y el arrebatamiento de la iglesia. Una vez que se dé el rapto y el arrebatamiento de la iglesia, comenzará la semana 70, que son esos 7 años que están escritos claramente en la profecía para el pueblo de Israel. Por eso el pueblo de Israel es el reloj profético de Dios y es la guía por la cual nosotros sabemos qué tan cercanos estamos de la llegada de nuestro Mesías, el retorno, que viene por su esposa, por la iglesia. La hora de juicio también se le conoce a este periodo. Apocalipsis 14:7, los dolores de parto se harán intensos en ese momento, ya comenzarán más de seguido. Y así comienza este periodo de la tribulación con los 7 sellos, conocidos así, los primeros 4 sellos destinados a esos 4 jinetes del Apocalipsis, como se le conoce, donde vemos un caballo blanco, un caballo bermejo, un caballo negro y un caballo amarillo. Cada uno de ellos con su significado en específico, como el que trae la paz efímera, el que se le quita la paz y viene la guerra total en toda la tierra, donde se dará el hambre y posteriormente ligado a ello la muerte. El primer sello, como podemos ver en el libro de Apocalipsis 6:2, vamos a hacer la primera pregunta, ya que tenemos tiempo que no preguntamos. ¿A quién representa este jinete del caballo blanco? A ver quién me contesta rápidamente ahí. Bueno, como hemos estudiado aquí muchas ocasiones, este caballo blanco, este jinete del caballo blanco, cuando se desata el primer sello, ¿dónde está la iglesia? ¿Estará o no ya arriba en el cielo? Bueno, contésteme esto. Este jinete del caballo blanco representa al anticristo y no al cordero, que viene también en un caballo blanco, como lo especifica claramente en Apocalipsis 19, del 11 al 16. Primero, el cordero está abriendo los sellos y no puede estar viniendo para la tierra. Es imposible que el mismo sea el que viene montando el caballo. Así que pensemos en forma lógica. Segundo, el personaje de Apocalipsis 6:2 se le da una corona. Esto es Estéfano. En cambio, Cristo tiene la corona por su dignidad como Rey de Reyes y Señor de Señores. Tercero, este no es el tiempo correcto para que el Mesías cabalgue victorioso, pues es el inicio de la gran tribulación. ¿Quién nos indica entonces este caballo blanco? ¿El arca y la corona? ¿El arco y la corona? ¿Qué significan? Preguntamos. Bueno, piensa. El caballo blanco y la corona nos hablan de victoria. En la antigüedad era en un caballo blanco que el monarca entraba de regreso a su ciudad como señal de triunfo. El anticristo gozará de un aparente triunfo por un espacio de 3 años y medio. Pero recordemos que esta paz va a ser efímera, pues cuando se menciona en 1 Tesalonicenses 5:3 que cuando digan paz y seguridad vendrá la destrucción repentina. No podemos descartar y dar por fuera tampoco el cumplimiento profético de la guerra de Gog y Magog que habla Ezequiel 38 y 39. El arco implica también poder militar, como lo especifica Isaías 41:2 y en Jeremías 49:25, y es el anticristo. Será un genio militar. Cuando nos trasladamos al segundo sello, que habla Apocalipsis 6, del 3 al 4, ¿qué significado nos trae el color bermejo? Si vamos a pensar, el color bermejo es rojo fuego y probablemente destaca el derramamiento de sangre que tendrá lugar cuando la paz sea quitada de la tierra. ¿Qué significa el hecho que se le dé una gran espada? Esto implica el hecho que le es dada autoridad y la espada mencionada es la misma que usaban los soldados romanos cuando salían a la batalla. En el tercer sello que habla Apocalipsis 6 del 5 al 6, ¿cómo ha de interpretarse la frase 2 libras de trigo por 1 denario? Esta es una pregunta. ¿Cómo tú lo vas a interpretar?
Un denario era el pago de un día de trabajo. Lo que quiere decir es que durante ese tiempo habrá una escasez de alimentos. Terrible. Y lo más impresionante es que para adquirir lo indispensable para vivir, se necesitará el sueldo de un día entero. Imagínense cómo está la canasta básica familiar ahorita. Si la vemos que está bien elevada, en ese momento será peor. Carísimo. El encarecimiento también de los alimentos. Ahora preguntamos, ¿por qué tenía una balanza en la mano? ¿Qué significa esto? Esto implica que el jinete tiene control de todo lo que se le coloca en la balanza. Su control será absoluto sobre los alimentos de primera necesidad. Ya va a tener un control absoluto, y eso unido a la inteligencia artificial que tenemos conciencia ahorita mismo de lo que está ocurriendo, los cuales mantiene un control absoluto de todos los medios de comunicación. El cuarto jinete, que corresponde en el Apocalipsis capítulo 6 del 7 al 8, ¿qué relación guarda la muerte y el Hades? La muerte y el Hades son compañeros inseparables. El Hades recoge lo que la muerte hace. Entonces, ¿qué pasaje profético se cumple con estos primeros 4 sellos? Se cumple lo que dice Ezequiel 14:21, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor: cuanto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Ahí está escrito en la palabra de Dios, cumplimiento profético. Los 4 jinetes, los 4 juicios terribles. Yo enviaré contra Jerusalén mis 4 juicios terribles. Cuando pasamos al quinto sello, que habla Apocalipsis 6 del 9 al 11, de quienes eran las almas que vio Juan debajo del altar. ¿De quiénes? ¿De quiénes? El altar debe referirse al del incienso. Es una referencia a las personas que han creído durante los primeros meses de la tribulación en conformidad con el Antiguo Testamento. Juan vio a los mártires debajo del altar, tal como la sangre de sacrificio eran derramadas debajo del altar. En el sexto sello vemos Apocalipsis 6 del 12 al 17. Aquí los acontecimientos cósmicos en este texto son comparados con Mateo 24 del 3 al 30. ¿Hasta dónde nos lleva proféticamente la apertura de este sello? Nos lleva hasta la segunda venida de Cristo. ¿Hasta dónde? La apertura de estos sellos. ¿Cuál fue el resultado del juicio de Dios sobre los hombres? Cualquiera pensará que se arrepintieron, pero no fue así, sino que una vez más clamaron a las piedras mudas, a objetos inanimados y a sus ídolos pidiendo socorro y ayuda, menos a Dios. Y los 144,000 sellados de las tribus de los hijos de Israel, ellos son los que llevarán el evangelio por un tiempo, como dice Apocalipsis 7 del 1 al 8. Estos 144,000 sellados de las tribus de Israel tienen que ser literales. Ya Juan dice, y oí el número de los sellados. O sea, no hay que irse por otro lado. Estos 144,000 tienen como fin dar testimonio a un mundo rebelde. Serán protegidos no de las persecuciones del anticristo, sino que de los juicios de Dios. Esto los permitirá predicar el evangelio del reino. Y estos no son los 144,000 que vienen de los testigos de Jehová. Definitivamente, de esta secta que predican cosas que no son bíblicas y que ellos han mutilado la palabra de Dios y la han alterado y se han olvidado lo que dice Apocalipsis. Y se la advierte ya en el último capítulo, en los versos 18 y 19, que aquel que le quite su nombre será retirado del libro de la vida, y aquel que le ponga de más serán que le caiga todas las plagas de este libro. Así vemos el séptimo sello, que habla Apocalipsis 8 del 1 a 5.
es aquí donde empieza la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. Esta es la gran tribulación. Lo primero que sucede es que se hace silencio por media hora. Recordemos que se da un silencio total. Tal parece que nunca hasta este momento se ha hecho un silencio como este. Es para que se dé para la adoración celestial. El llanto y el lamento cesan en la tierra. O sea, 2:20, y todo está preparado para los juicios de las trompetas. Y aquí hemos hecho un repaso rápido de lo que son los 7 primeros sellos que se abren. Y viene a continuación las trompetas. Las trompetas. El toque de las 7 trompetas. La primera trompeta. Hay severidad en el juicio. Esta primera trompeta nos recuerda el juicio que descendió sobre Egipto, que habla Éxodo del 9 al 23 al 27, devasta la tercera parte de los árboles y se quema toda la hierba verde, como dice Joel 2:30. Esta trompeta afecta a la producción de oxígeno y sin oxígeno la gente empieza a morir. Es afectada la temperatura de la tierra, de modo que con la primera trompeta se produce juicio que afectan aspectos vitales para el hombre. Vamos a ver todos los desastres que van a ocurrir con la segunda trompeta. Una gran montaña ardiendo precipitada en el mar. Esto nos habla de probablemente un gran meteorito. En la segunda trompeta muere la tercera parte de los seres vivientes en el mar. La tercera parte del mar se tiñe de rojo de sangre. Millones de seres humanos más, la de billones, serán marinos. Estallido de la bomba en el mar. Grandes batallas navales peleadas durante el siglo XX se han dado. La gran montaña simboliza grandes imperios navales, así como Japón, Rusia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos de América, Francia. Destrucción de la tercera parte de todas las naves. Así lo vemos a través de la historia, cómo se han dado las cosas. Nada comparado como se le va a dar en ese tiempo de la tribulación, la gran tribulación. La segunda trompeta. Y sigue la severidad de estos juicios. Esta trompeta afecta una de las fuentes de sustento más importantes para el hombre, como lo es el mar. La tercera parte de los animales marítimos muere causando un caos a las orillas de los mares cuando los animales empiecen a ser vomitados. La tercera parte de las naves será destruida, como habla la palabra de Dios en Éxodo 7, 20, 21. La montaña ardiendo no es literal, ya que Juan dice: el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Apocalipsis 8:8. Es probable que sea una masa meteórica, un meteoro que cae del cielo, y el resultado es devastador. La tercera trompeta, como vemos aquí en esta imagen, habla de la estrella de ajenjo que cae sobre las aguas dulces, amargando una tercera parte. La contaminación de las aguas, que va a ser un fenómeno de la época industrial. La sobrepoblación, causa principal de este fenómeno. Contaminantes en ríos, lagos, envenenan peces y mariscos. Los basureros, cada uno cientos de millones se van a enfermar y van a morir. Desperdicios tóxicos que tiñen de verde el agua. Es una muerte silenciosa. Estragos por las lluvias ácidas que se producen. Esta tercera trompeta aumenta la severidad de estos juicios. La forma más elevada sobre la vivencia es afectada de tal manera que muchos empiezan a morir. Las aguas dulces son afectadas. Son insalubres, no se pueden beber, y la sed del hombre no podrá ser saciada. O sea, es clara la interpretación de la estrella ardiendo como una antorcha. Esta estrella puede referirse a un meteorito que contiene gases sofocantes y amargos que caen en la fuente de aguas dulces. Otra interpretación nos dice que es probable que esta estrella nos hable de un caudillo religioso. Este envenenará las fuentes doctrinales y los obligará a beber sus aguas amargas. Si esto fuera así, se trata de la segunda bestia, o sea, el falso profeta, que habla Apocalipsis 13, del verso 11 al 18. La cuarta trompeta, que habla Apocalipsis 8:12,
Nos habla de la contaminación atmosférica, esa profecía para el tiempo presente. Así como vemos ciudades grandes, así como en México, que vemos toda esta nube, y como acá en Panamá recientemente, el día de hoy, estamos viendo una cubierta de nube o de puros gases tóxicos que cubren toda la ciudad de Panamá el día de hoy. Estamos viendo esta contaminación. Dice la palabra de Dios: fue herida la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Hay como oscuridad, contaminación. La cuarta trompeta aumentan los juicios, la severidad de los mismos, al ser heridos los cuerpos astrales, de manera que no habrá luz durante la tercera parte del día. Tanto la tierra como sus habitantes serán afectados drásticamente. Parece que Jesús estaba pensando en esta trompeta cuando habló en Lucas 21-25. ¿Qué implicaciones teológicas vemos en esto? Cuando esta trompeta, ¿qué podemos pensar? Dios creó en el cuarto día el sol, la luna y las estrellas, como lo habla el libro de Berechit o el libro de Génesis, capítulo 1 del 14 al 16, para que sirvieran como señales para las estaciones. Después del diluvio, Dios prometió que no alteraría este orden. Atención, Génesis 8:22. Sin embargo, durante la gran tribulación, Dios trastornará este orden establecido conforme a lo que dijo en el libro de Amós, capítulo 8, verso 9. Anótalo ahí. Acontecerá que en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se pongan el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. El humo del pozo. El pozo. Las langostas hacen daño solamente a los que no tienen el sello de Dios. La quinta trompeta. El primer ay. Abra Apocalipsis 9 del 1 al 12. Langostas sobre la tierra. Esto va a ser al final del mundo, del tiempo. Los inconversos no saben interpretar las profecías y comienzan a hablar unas interpretaciones propias que no son de acuerdo a lo que dice la Sagrada Escritura. Todas estas plagas que vivió Egipto serán parecidas y peores las que se ocurrirán en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. El aspecto de las langostas como caballos preparados para la guerra, coronas de oro en sus cabezas, caras como caras humanas, cabello como cabello de mujer, dientes como de leones, corazas de hierro. Los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Buscarán la muerte, pero no la van a encontrar. Colas como de escorpiones, el ruido de sus alas. Todo esto nos está hablando también de armamentos de guerra, equipos de guerra. La quinta trompeta aumenta la severidad de los juicios a la tierra, la ira de Dios. Este capítulo nos presenta una de las descripciones más completas de lo que es el mundo de los demonios. Este género de seres que saldrán a atormentar a los moradores de la tierra, de tal manera que querrán morirse, pero no podrán. Tiempo proyectado para el cumplimiento de los fines del poco de tiempo. 3 plagas desde el Medio Oriente y el Oriente. Mueren la tercera parte de los hombres, los demás no se arrepienten. Fuego, humo, azufre. Desatados los 4 ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates. En los días del 7º día al ángel se consuma el misterio de Dios. El ángel jura que el tiempo no sería más. Aumentan los juicios. Se aumentan juicios. Hay juicios todavía y se empeoran las cosas en la tierra. Hemos visto la profecía que muchos medios de comunicación nos hablan últimamente sobre que el río Éufrates se secó. Ya casi se seca, claro que sí. Y es por ahí por donde pasarán los reyes del Oriente. Ese ejército que quede de 200 millones. El río Éufrates, aquí es donde el mal empezó en la tierra. Así
puedes buscarlo en Zacarías 5:8 al 11, Génesis 3, donde comenzó la religión falsa. Puedes buscar en el libro de Génesis 4:3, Génesis 10 del 9 al 10, Génesis 11:4, y donde llegará a su fin, que nos habla Apocalipsis 17 y 18. Los 4 ángeles, estos seres malignos que han permanecido atados hasta el día y la hora, en su función de destrucción, se cumpla. Se va a cumplir. Los seres humanos que sobrevivieron estos juicios no se van a arrepentir. No se van a arrepentir para nada de sus homicidios, de todas sus hechicerías, el ocultismo, de la fornicación, la pornografía, los hurtos. No se van a arrepentir de eso. Existe un paréntesis entre la sexta trompeta y la séptima. Ahí como lo puedes buscar en Apocalipsis 10 del 1 al 11 y el 10:1 y Apocalipsis 11:14. Aquí el libro está abierto y se le pide que se lo coma. El libro está escrito por dentro y por fuera. Y hay una enseñanza muy importante que puedes revisar en este canal sobre el librito ese. El librito que se lo comió Juan. Puedes buscar en este canal. Es interesante. Les invito a que lo repasen, lo busquen. Busquen por Prédica Sonny Daniel o Sonny Daniels y ahí encuentran la enseñanza. Suscríbanse siempre al canal. El libro está escrito por dentro y por fuera. Este libro es probablemente el mismo de Apocalipsis 5:1. Se le pide que profetice una vez más. Los 7 truenos hablaron sus voces, dice. Juan iba a escribir lo que había escuchado, pero no se le permitió. ¿Serán otros 7 juicios más? Muy probablemente, tal vez que sean otros juicios más, de los cuales podría ser algo peor que los juicios que han pasado. El templo es medido. El patio de los gentiles será hollado por 42 meses. Y también recordemos a los 2 testigos. También llevarán la palabra de Dios, el Evangelio, en estos tiempos difíciles, el tiempo de la tribulación. Los 2 testigos reciben autoridad por un espacio de 1260 días. ¿Quiénes son estos 2 testigos? Estos testigos hacen descender fuego, hacen que se cierre el cielo para que no llueva más, convertirán el agua en sangre, pueden herir la tierra con plagas. Pero esa bestia que sube del abismo sale, se apodera y se encarna directamente en el mismo anticristo y es quien mata entonces a los 2 testigos. Los moradores de la tierra celebran la muerte de ellos porque por fin se le van a acabar los males y las plagas que ellos estaban enviándole a la tierra. Los 10 testigos a los 3 días y medio, los 2 testigos a los 3 días y medio son resucitados en la plaza de Jerusalén, frente a los ojos de millones de personas que ven esto a través del internet y de las pantallas. Las 7 trompetas. La séptima trompeta. ¿Hasta dónde nos lleva el toque de esta trompeta? Nos lleva hasta la segunda venida de Cristo y el inicio del milenio. Pero la séptima trompeta tocada, a continuación sigue entonces ¿qué? Las copas de la ira. A continuación siguen los otros juicios. Son las copas de la ira, el derramamiento de las copas de la ira de Dios, del cual es otro tema y no queremos tocarnos y meternos más porque no quiero que se me vayan enredando. Esta séptima trompeta suele confundirse con la trompeta que va a tocar el Señor con voz de arcángel, que habla 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. Recordemos esto, que no es la séptima trompeta esta. Son cosas diferentes. Y pasemos a ver entonces el escenario que, mientras que acá en la tierra hay destrucción, tribulación, gran tribulación, allá en los cielos, el otro escenario, fiestas, las bodas, la cena de la boda del Cordero, la esposa y los llamados invitados del Apocalipsis capítulo 19. ¿Estos quiénes son?
En Apocalipsis 19 leamos así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque es el lino fino en las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. En Apocalipsis 21 dice, verso 9: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Mire que aquí, en este tiempo de la tribulación, gran tribulación, donde se están derramando, van a vertirse las copas de la ira. Se van a derramar las copas de la ira. La iglesia está allá arriba, la desposada, la esposa del Cordero, la iglesia. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra. Así que estamos viendo aquí, hermano, quién es la esposa, quiénes son los invitados. Lejos de doctrina y sabiduría humana, y dando a hablar por sí misma a la Escritura, y no tratando de reinterpretar lo que ya está claramente interpretado e inspirado por el Espíritu Santo, verifiquemos quién es la esposa de Apocalipsis 19 y quiénes son los invitados. 1 Corintios capítulo 1 dice así: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No han enloquecido Dios la sabiduría del mundo? En 1 Corintios capítulo 4 nos dice así: pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Estos son dirigidos a aquellos que quieren enseñar a su estilo e imponer su idea, y no que la persona haga su sano juicio o examine o escudriñe la Sagrada Escritura y darle interpretaciones que no son las correctas a la palabra de Dios, y está profetizando cosas que no son, y diciendo y hablando cosas que no van de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Muchos dicen que la esposa que habla Apocalipsis 19, 7 a 8, 19 del 7 al 8, que es la iglesia, y los invitados llamados son otro grupo que entra en otra oportunidad después de la tribulación. ¿Habrán acaso 2 pueblos para Dios o un pueblo para Dios? Efesios 2, 10, el verso 22, Efesios 3 del 1 al 6, Tito 2 del 11 al 15. Otros dicen que la iglesia, que es la iglesia, y los invitados llamados al igual es la iglesia. ¿Quién dice claramente la Escritura que es la esposa del Apocalipsis 19? Que se ha vestido con las acciones justas de los santos, y quienes entonces son los invitados. Serán los llamados. Aquí una nota muy importante: como en los tiempos de Jesús había concilios y diferentes grupos religiosos con diferentes opiniones. Entonces, pero hay una que no cambia y habla claro. La palabra de Dios en Pedro, ahí lo vamos a buscar en el libro de Pedro, en 2 de Pedro 1, 19. Él lo puede buscar, y que no podemos darle interpretaciones falsas ni privadas. Lejos de miedo que le han presentado a muchos creyentes durante años, líderes tratando de tener control en uno poco con el escudriñar, basado su pensar en teorías torcidas. El Apocalipsis, el mismo libro, nos revela que aquel que lee y aquel que guarda esta profecía es bienaventurado, y es bendecido el que lee y el que escucha esta profecía. Por eso es importante siempre escudriñar, leer, escuchar sobre el libro de las profecías, el libro de las revelaciones. En Apocalipsis 1 nos dice claramente en el verso 3: bienaventurado el que lee
y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Mira aquí, bendecidos son los que leen, los que oyen y los que guardan. Importante, todo lo que va a ocurrir en esta profecía en el libro de Apocalipsis son profetizadas, son para bendecir al pueblo de Dios. En Apocalipsis 22 dice: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El enemigo ha usado a líderes para que creyentes no se hagan parte de ser bienaventurados por entrar a la maravilla que enseña esta poderosa palabra. Y siguen creyendo en pobres teorías repetidas por diferentes concilios, teólogos, exegetas, líderes pastorales con medias verdades. Como dice, usa tu sello en Juan 14:26. Apocalipsis no dice bienaventurado el teólogo, exegeta, bíblico o líderes, ya que la profecía nos invita a todos ser bendecidos, bienaventurados. Para saber quién es la esposa de quien se habla en Apocalipsis 19, 7 y 8, tenemos que escudriñar el mensaje a las 7 iglesias específicamente, donde se nos promete que si venciéramos, se nos escribiría en nosotros el nombre de la Nueva Jerusalén, y escudriñar cómo se le conoce a la Nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios. Para esto tenemos que leer Apocalipsis 3, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá, y ahí escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La Nueva Jerusalén se le conoce como la desposada, la esposa del Cordero. Verificar en Apocalipsis 21 y 4, 1 y 4. En Apocalipsis 21, del verso 1 al 4, dice así, y léelo ahí, repásalo. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Como lo hemos dicho, la iglesia no pasa la tribulación, la iglesia está desde que se abre el primer sello, está arriba, ya se fue en el rapto. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Así lo vemos en la palabra de Dios. La Nueva Jerusalén es comparada como una madre para todos. Ese lugar nos acoge como hijos, donde judíos y gentiles en el pacto de Jesucristo se nos guarda y cuida eternamente. Asimismo, la gallina cuida a su polluelo debajo de sus alas. Podemos leer así el libro de Isaías 26, también en Gálatas capítulo 4, en Isaías 26, verso 1, 2, 3, 4, verso 20. Dice la palabra de Dios está así: en aquel día cantarán este cántico: tierra de Judá, fuerte ciudad, tenemos salvación, puso Dios por música ante muro. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Te guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque Jehová el Señor está a la fortaleza de los siglos. Anda, pueblo mío, entra en tu aposento, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, que en tanto que pasa la indignación. La tribulación es para el pueblo de Dios. La iglesia no pasará la tribulación, porque es aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Cristo está, dice aquí en Gálatas, capítulo 4, verso 23, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Juan 1, 12 al 13, Romanos 9, 6 al 9, Gálatas 3, 28, 29, Efesios 2, del día 22 y Colosenses 3, día al 11. Así, hermanos, somos hijos de la promesa. Somos hijos de la promesa definitivamente. La esposa que muestra en Apocalipsis 19, 7 y 8 es un lugar, una morada hecha con las acciones justas de los santos. No se trata de la iglesia de creyentes. Dice en Apocalipsis 19: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado.
y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones de los santos. Ajá. Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Claramente, ¿cómo es ese lino fino de la esposa? De la esposa morada. Morada de Apocalipsis 19, que presenta también Apocalipsis 21. Apocalipsis 19 y Apocalipsis 21. ¿Cómo es el lino fino? La característica de la esposa de la morada y su lino fino, que son las acciones justas de los santos de Apocalipsis. No está aquí hablando en Apocalipsis 19, 7 y 8. No está hablando de creyentes o de iglesia. Apocalipsis 21, y ahí lo podemos leer. Vino a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Ya lo hemos leído. Dice en verso 10: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la gran Jerusalén, que descendía del cielo. Lo leímos también. Verso 11: y su fulgor era semejante a de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Verso 12: tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y la puerta 12 ángeles y nombres inscritos, que son las 12 tribus del pueblo de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, y al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. No estos apóstoles que ahora mismo todos se creen apóstoles, ¿verdad? Todos se llaman apóstoles, ahora todos son apóstoles. Cosa que no es bíblica. Entonces vemos aquí la constitución de toda esta gran Jerusalén, de la cual le invito a ver el programa aquí en este canal sobre que hablamos sobre la Nueva Jerusalén. Nosotros tenemos el derecho al nombre de la Nueva Jerusalén, esposa del Cordero. Solamente tenemos que vencer, ser dignos y fieles creyentes. Como dice Apocalipsis 3, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Aquí se muestra la ciudad santa de Jerusalén, que desciende del cielo, como dice Apocalipsis 21. Recuerda, Jesús fue a prepararnos morada, y la esposa se le concibe que se vista de lino fino, que son las acciones de los santos, las acciones justas de los santos. Esa es la Nueva Jerusalén, que nos habla Juan 14: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ese es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En Romanos 8 nos habla también de esas aflicciones. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de venir manifestarse. 1 Corintios 2 dice, verso 9: está bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oyó, ni oído yo, ni han subido del corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pongan atención a lo que dice la palabra de Dios. Jesús fue a prepararnos las moradas hechas con las acciones justas de los santos, para luego llamarnos para las bodas. Ahora sí que la iglesia son los llamados a la boda del Cordero de Apocalipsis 19:2, ya que está todo preparado. Así lo puedes buscar en Lucas 12, verso 40. Dice así: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Muchos van a ser sorprendidos. Muchos van a ser sorprendidos porque no conocen los tiempos, no conocen la profecía, no escudriñan la palabra de Dios, no la abren ni siquiera una vez a la semana. Apocalipsis 19 dice así: bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me diga, estas son las palabras verdaderas de Dios. La morada que esperamos no está hecha por mano de hombre, sino del Señor mismo, la morada celestial.
Es la intervención divina de Dios directamente. En Hebreo 11 nos habla sobre esto de la fe de Abraham, y por lo cual la fe también se le dio a todos estos patriarcas, como fueron Jacob, Isaac, Sara. Conforme a ellos desarrollaron la fe, así también como la desarrolló también Enoc. Porque todo lo que dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiese estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es la morada celestial, la cual Dios nos promete. Entonces los convidados son los llamados. Es mismo decir, los convidados son los mismos que son llamados. Nosotros, la iglesia, somos los llamados, convidados a la boda del Apocalipsis 19:9, y no somos la esposa de Apocalipsis 19:7 al 8, ya que hay que referirse al lugar morada que iremos, hecha con nuestras acciones justas por manos mismas del Señor. Entonces, aquí hay conceptos que hay que estudiar, ¿no? Como son los llamados, que son los convidados, y el concepto físico de lo que se va a demostrar como la morada, donde va a estar la iglesia. A la palabra de Dios nos habla en esto de los convidados y nos da el ejemplo en Mateo 22. Al hablarnos de esto, Jesús volvió a hablar en parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo, y envió a su siervo a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otro siervo diciendo a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a la boda. Apocalipsis 19:9. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron a una labranza y a otro a su negocio, y otros, tomando a los siervos, lo enfrentaron y lo mataron. Y al oírlo, el rey se enojó y enviando su ejército destruyó aquellos homicidios y quemó su ciudad. Entonces dijo a su siervo: la boda a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues, salid de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Mateo 13, 47 a 52. Y entró el rey para ver a los convidados, y vi a un hombre que no estaba vestido de boda. Romanos 13, de 12 a 14. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle a la tiniebla de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Apocalipsis 19 nos habla de todo este legado de lo que va a ocurrir cuando se dé la boda del Cordero y su esposa. Se está preparado, todos preparados, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, pues el lino fino son las acciones justas de los santos. Aquí hay puntos importantes que analizar, que dice claramente que los convidados de Mateo 22 que asistieron a las bodas son la iglesia, que son los llamados en Apocalipsis 19:9, que dice: miren características con cuidado en su escritura, y no son las esposas hechas con las acciones justas de los santos de Apocalipsis 19:7 y 8. La Nueva Jerusalén, morada preparada con especificaciones, ataviada como esposa, dispuesta para recibirnos, como dice Apocalipsis 21 del 1 al 4 y del 9 al 21. Dice la palabra de Dios, y analicemos: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo, y aquí preparados mi comida, todo está dispuesto, venid a las bodas de la verdad están preparadas. Envió a su siervo a llamar los convidados a las bodas, y también llamad a la boda a cuantos halléis. Apocalipsis 19 del 7 al 9, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Acciones justas de los santos. Bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Viendo la prueba escritural, ¿quién es la iglesia en Apocalipsis 19, 7 al 9? Escoja usted lo correcto, por la escritura y no por la teoría A o B, ¿no? Esposa es igual a decir hecha por las acciones justas de los santos. La iglesia se conoce como esposa, y también novia de Jesús. Pero en este caso de Apocalipsis 19, 7 al 8, no está hablando de la iglesia hasta que se mencionan los bienaventurados llamados que hay, si son la iglesia, en el verso 9. Porque muchos creyentes, teólogos, exegetas y concilios no ven algo tan claro,
Porque cada uno tiene sus propias teorías y van con una mente hecha y cerrada en búsqueda de la propia verdad de la Escritura y enseñan a los demás no con la propia verdad escritural, sino la propia verdad torcida de su teoría, la cual varía de acuerdo al grupo religioso en que están caminando. Hay cosas importantes. Muchas iglesias están doctrinadas que donde esté la palabra esposa es aplicable a una mujer casada o iglesia. Muchas iglesias dividen que hay dos pueblos santos, donde la palabra establece que hay un pueblo santo para la sangre del Cordero y ponen que la esposa del Apocalipsis 19, 7 a 8 es la iglesia y los llamados bienaventurados del verso 9 son otro grupo con otra oportunidad que salen de la gran tribulación. Porque ahí Efesios 2, 10 al 20, al 22. En Juan 3, 29 se llama la iglesia como novia. En el original griego koiné y esposa en otras versiones. Así como lo vemos aquí en el diccionario que hemos buscado y lo puedes leer aquí. Jesús como novio es griego, en griego koiné y esposo en otras versiones. Como pudieron escudriñar, en ningún momento se presentan teorías o suposiciones, sino presentamos lo claro que se explica por sí solo la escritura inspirada y ya interpretada por el Espíritu Santo de Dios. En Apocalipsis 22 leemos así, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno le quitara las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Y esta es la parte que se han olvidado, todo esto que se llaman predicadores de la prosperidad, todo esto que están enseñando falsas doctrinas de demonios que no están escritas en la palabra, no están descritas en los libros, en los evangelios. Dios quitará su parte del libro de la vida. Han perdido el temor a Dios, no le temen a lo que dice este libro. Dice, le quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio en esta cosa dice ciertamente: vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Sean bienaventurados y bendecidos, escudriñen la palabra de Dios, ya que no hay que temerle al libro de Apocalipsis y mucha gente le tiene miedo a leer y escudriñar las profecías del libro de Revelaciones, un libro directamente de nuestro Señor Jesucristo. No hay que temer. Recuerda que el libro de Apocalipsis viene del griego apocalipto, que significa correr las vendas, quitar la venda de los ojos, correr la cortina, ver la verdad, descubrir la verdad. Y esto es lo que sucede, que el enemigo no quiere que la iglesia despierte y no se entere de la verdad. Cristo está a la puerta y está llamando. Arrepiéntete de tu pecado, siempre confiésalo con tu boca, que Él es tu Señor y Salvador personal, el único. Cristo viene muy pronto, hermano. Busquemos, escudriñemos la palabra de Dios, compartamos, suscríbete en el canal, comparte el link de esta enseñanza, dale tu like, así la enseñanza llegará a muchas más personas en todo el resto del mundo. Nos vemos, hasta aquí la enseñanza del día de hoy, esperemos que hayas anotado bastante. Nos vemos la próxima semana, y si Cristo no ha venido.